Necesito municiones. Capitán, nos están atacando. Rodríguez, Reyes, cubran el frente. Nos están rodeando. ¿Qué vamos a hacer? Bye, saque el aparato que tiene en la mochila y presione el botón rojo. Esto es para pedir refuerzos o un ataque aéreo. Esto no es un ataque. Simplemente no hay un plan podcast. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de No hay un plan podcast. Hoy vamos a hablar de las implicaciones que tienen a nivel legal la violencia facilitada por la tecnología. Y para esto, hoy el capítulo es súper especial porque tenemos un podcast invitado que son disidentes. Un aplauso para ellos. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias por tenernos aquí. Gracias a ustedes, porque como ustedes saben, yo sé mucho de leyes, pero ellos saben mucho más. Para ir comenzando, nosotros ya hemos tenido aquí invitadas que tienen experticia en redes sociales o en psicología, pero nos faltaba poder hablar de esos aspectos legales. Cuando hablamos en nuestro país, así como a nivel del Caribe o mundial, ¿cuáles son esas implicaciones que actualmente tiene el tú poder violentarte a través de redes o plataformas digitales? Bien, tenemos que abordar el tema de que nuestra legislación es un poco deficiente en la materia, puesto que tenemos una ley 5307, que es la que rige sobre el tema de delito de alta tecnología, aparte de lo que es la ley 136-03, que toca ciertos aspectos cuando esa violencia es ejercida contra menores de edad. Pero hay una situación y podemos contextualizarla. ¿Cuáles eran las situaciones que nos preocupaban más en el año 2007 con respecto a lo que es la tecnología? Nuestras preocupaciones principales eran los temas de clonación de tarjeta, robo de identidad, abuso de sistemas de telecomunicaciones, fraude de telecomunicaciones. Esos eran los temas principales que se trataban de prevenir con esa ley. Entonces vamos a observar que cuando vamos al apartado de los tipos penales que tiene la ley 5307, desde el artículo 6 en adelante, la mayoría de esos artículos van a ir versados a lo que es esos tipos penales relativos a lo que es robo de acceso inadecuado, robo de identidad, clonación, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando vemos los artículos destinados a lo que es la violencia en sí, en contra de personas, ya sea personas mayores de edad o menores de edad, vemos que los artículos son bastante reducidos. Me parece que son 3 o 4 artículos que hablan del ejercicio de violencia a través de medios de telecomunicación y también lo que son los temas de pornografía infantil. De manera específica, en el artículo 23 y en el artículo 24 se abordan esos temas, pero no se ve desde un ámbito macro, o sea, solamente se destina de manera específica como a los menores de edad, al atentado sexual, sí es el 23, pero el 24 te habla de pornografía infantil. Es decir, que en la ley completa, básicamente, no tenemos una disposición penal que sea específica para el tipo de violencia de género. Entonces, esa es una deficiencia. Para poner un ejemplo. Para poner un ejemplo de una laguna, exacto. No se habla de la violencia de género ejercida a través de medios digitales, pero más llamativo aún el tema más común hoy en día del ciberacoso, porque ustedes hablaban de las redes sociales y qué es lo que sucede muchas veces en las redes sociales. A veces tú haces un post y tú te diviertes mucho y te alegra mucho cuando te dan los likes, cuando te mandan los corazoncitos, cuando te mandan los fueguitos. Cuando se hace viral. Pero cuando te dicen, mira, pero esa cara tan hinchada que tú tienes, parece que esa operación que te hicieron salió mal. Entonces, hay muchas situaciones que son de violencia mínimas, pero de repente se van convirtiendo en bullying, o sea, en temas de una violencia más extendida o agresiva. Pero yo estoy viendo ahora mismo en los medios, como tú mencionabas, tanto en redes sociales, así como medios digitales, porque todos los programas de televisión, todos los programas de radio, los podcasts y demás, yo puedo hablar directamente contra tu persona, ¿verdad? Hablar sobre tu familia, decir que eres o no eres, qué cosas haces de forma personal. Y cuando pasa ese tipo de cosas, ¿qué ley a mí me ampara o ampara a la víctima que implique el que él o ella puedan denunciar que yo como medio de comunicación o como persona física o como programa esté difamándote? O sea, ¿cuáles son esas leyes que a mí me van a amparar? Bien, fíjate que hay una situación. La ley 5307 refiere en nuestros articulados el tema de la difamación,
que se conjuga con lo que es las mismas difamaciones que recoge el Código Penal Dominicano. Entonces, cuando tú observas el tipo penal te describe la conducta, te dice se considerará difamación, dentro de la ley 5307, claro, se considerará difamación cuando se produzcan enunciados, se enuncien situaciones para lesionar lo que pudiera ser la intimidad, la integridad, el honor de la persona, y esto se castigará de tal o cual manera. Eso es lo que dispone la legislación. Pero ahora yo te hago una pregunta muy interesante, sin tomarme la atribución de host, pero yo te hago una pregunta muy interesante con respecto a eso. O sea, luego de que una persona dice algo bastante grave en contra de ti, lanza una acusación bastante grave por un medio que se va a difundir, o sea, que va a ser de forma masiva. Imagínate el show de Alofoque. ¿Cuántas personas tienen acceso a ese tipo de programa, a ese tipo de información, a los reels, a esos clips que se van subiendo? Muchísimas personas tienen acceso a esa información. Entonces, la ley te puede decir, la difamación se castigará con una pena que van a ir de 2 meses a 7 años. Pero entonces, ¿qué sucede cuando se produce esa difamación y queda en el aire el tema de, ok, ¿qué vamos a hacer contigo? O sea, ¿eso es verdad? ¿Es mentira? ¿Cómo te vamos a reparar eso a ti? ¿Cómo vamos a restaurarte a ti tu dignidad luego de que eso ha ocurrido? Entonces, yo diría que nuestra legislación 5307, como muchas de nuestras legislaciones, adolecen de lo que es problema en la finalidad respecto a lo que se busca. ¿Qué es lo que se busca? Castigar nada más. Apenas están ahí. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que razonamos, hacemos los acuerdos ante los ministerios públicos, que son los que usualmente tienen la voz cantante en los casos de delitos de alta tecnología, como dice la misma ley. Vamos allá, a los que dice yo me quiero disculpar de eso, me voy a retratar de eso que yo dije. El Ministerio Público dice, sí, no vamos a estarte pidiendo una pena de 3 años, aunque sea ni suspendido ni como sea, porque es algo que no va a mayores, ¿verdad? Y el caso se puede resolver así. Pero entonces hay un efecto del delito, de la infracción penal, que nuestro Estado ahora mismo se está quedando corto en resolverlo, porque nos estamos concentrando en lo que es la retribución, es decir, en castigar el hecho en sí, pero no nos estamos concentrando en lo que es restaurar lo que sería la dignidad de la persona afectada. Entonces, ¿cuáles serían las medidas que el Estado debería disponer? Aparte de obligar a la persona que públicamente, así como lo hizo, se pida disculpas, se retrate del comentario difamatorio, pero también se pueden tomar medidas reparatorias o indemnizatorias. Pero Puede decir, yo soy una persona, y discúlpame, ya para terminar la idea, digamos que se produce en contra de otro comunicador. El comunicador puede decir, mira, ese comentario que tú hiciste, efectivamente, que tú te estás disculpando, por ese comentario que tú dijiste que yo soy racista, yo recibo, por poner cualquier cosa. Un ejemplo. Por poner un ejemplo, tú ese comentario que tú dijiste que yo maltrato a mis hijos, a mí me llamaron de Conani. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, yo tuve que pagar abogado, tuve que ir allá, tuve que... Horas de trabajo, otras que se perdieron, implicaciones. ¿no? Y que en mi currículum entonces ahora va a salir esa parte ahí. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Y no, y genera una tasa alta de rechazo. Exacto, También esa tasa de rechazo que esa persona va a sufrir, ¿qué vamos a hacer con ella? Entonces, el Estado, donde se está quedando corto, no es solamente en la determinación de que haya pena, sino en la determinación de medidas de reparación y hasta de indemnización para la persona que ha sufrido la violencia en el medio tecnológico. Que sea. Yo creo, por ejemplo, que el problema, aparte de lo que dice Ángel, que estoy totalmente de acuerdo, también es un problema de conciencia de nosotros, a las personas que nos pasan. O sea, uno como víctima le pasa cualquier tipo de suceso de esa naturaleza y como está tan poco visible ese flagelo en la sociedad, entonces uno se siente hasta mal denunciando eso. Y como tú sabes que la posible pena va a ser inferior o que vas a terminar llegando a un acuerdo por el tema de la disculpa pública y eso, entonces, primero, no se denuncia. Entonces ahí tenemos una falta, porque ¿qué es lo que pasa? Que desafortunadamente, si nosotros no hacemos visible la problemática, siempre se va a ver como algo mínimo. Y en principio puede empezar como algo mínimo. Como dice Daniela, que tú tienes la nariz grande, que ese moño te queda feo. Son comentarios
Pero no me lo digas así en línea. No, espérate, la cámara no tiene que escuchar eso. Vamos a ponerte un ejemplo. Son comentarios que a personas tal vez con la autoestima que uno tiene, tal vez no le afecten. Pero tú no sabes el problema de autoestima que tenga la persona a la cual tú estás dirigiendo ese comentario. Tú no sabes el impacto que eso pueda generar y por vía de consecuencia el daño colateral que tú vas a causar, que no se va a solucionar con unas simples disculpas. Me gusta algo que tú dices. Tuvimos una invitada anterior que habló precisamente de esas consecuencias psicológicas. Claro. Ustedes que conocen y ejercen el derecho, si yo tengo precisamente esas consecuencias psicológicas, porque a través de TikTok, Instagram, tú me estás bombardeando, hay una serie de personas que junto contigo me están diciendo sobre mi aspecto físico, mi color de piel, Sobre el moño. mi forma de Sobre el ser, moño. sobre el moño. Si yo tengo esas consecuencias psicológicas, tengo que pagar psicólogo, como estaba diciendo Ángel, tengo que hacer gastos y quiero querellarme contra esa persona o esas personas, acá actualmente las leyes están actualizadas para darme una respuesta. Sí, en el sentido de que la misma ley 5307 refiere lo que es la responsabilidad civil en ese tipo de casos. Pero de todas maneras yo considero que se queda corto. ¿Por qué? Que miramos lo siguiente, que tú puedes demandar en responsabilidad civil que se te produzcan una serie de reparaciones. Pero el Estado, de acuerdo a lo que dispone esa ley, nada más tiene una relación, o sea, de la forma en que está estructurada esa ley, hay una relación entre el infractor y el Estado, pero no hay una relación entre el infractor, el Estado y la víctima, que es un principio de justicia restaurativa. Entonces, donde falla la ley es que nos ponemos solamente en el punto de vista de que tenemos que castigar al que ha infringido la ley, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué hacemos con la víctima? Entonces, en ningún lugar de la ley tú vas a encontrar que deben existir, entonces, de forma obligatoria para personas que han sufrido acoso sexual, de forma mandatoria, de asistir a charlas, asistir por ante un psicólogo que el Estado mismo pudiera o debería pagarle, preverle para que esas personas puedan recuperarse de ese tipo de secuelas, porque esas secuelas están. Y es la situación que se produce con estos delitos de alta tecnología en el ámbito de la violencia en contra de las personas. O sea, las secuelas quedan. Imagínate un individuo de cualquier orientación sexual, no tiene que ver al caso, pero una persona de una orientación sexual que no es muy aceptada por una sociedad católica, romana, apostólica, como conservadora, como es la sociedad dominicana, que se suben una serie de videos de esa persona sosteniendo algún tipo de relaciones íntimas. La ley dispone, ok, ¿Y ha el pasado? que la subió, sí pasa, el que la subió, tienen que ser, se le aplica tal cantidad de pena, se le aplica tal cantidad de multa. Pero entonces, realmente, ¿cómo tú le devuelves la dignidad a esa víctima que donde quiera que vaya a caminar le van a estar señalando con el dedo? Mira, ese es fulano el que sale en el video. sale en el video. Tú sabes. Y Ese más es allá, fulano yo que estaba también haciendo- entiendo que la ley también tiene un problema porque nos quedamos, y esto, aparte de la legislación, también uno tiene que hacer un mea culpa como parte del sistema y como abogados, por ejemplo. Cuando uno tiene un tipo de caso así, uno se limita a llevar el celular para ver si se puede rastrear el IP y se puede dar con la persona que cometió el delito, no sé qué. Pero qué interesante sería, aparte de esas evidencias tecnológicas que podamos tener acceso, también disponer de un psicólogo, un psiquiatra que pueda evaluar a esa víctima para poder estar y saber en presencia de qué daño real estaríamos. Porque ahí no sería un delito meramente electrónico, sino también que se pudiera concatenar con las disposiciones del Código Penal en cuanto a la violencia psicológica y la violencia verbal, por ejemplo. Entonces creo que falta como un poco también de creatividad nuestra para robustecer este tipo de situaciones y es lo que vuelvo y te digo, visibilizarlo, porque yo creo que aquí la problemática está en que llegan muy pocos casos al sistema que tienen que ver con esto. Y entonces los que llegan, después tú lo ves haciendo acuerdo. O tú le vas haciendo acuerdo, porque ya, mira, la misma. Y te pongo un ejemplo famoso. Ustedes saben, o no sé si saben, yo fui abogada en el caso de la patrona, con el conflicto que tuvo con la Mami Jordan. Con Mami Jordan Entonces, y los hijos. en ese caso, ella estaba, o sea, y ella no estaba atrás de una remuneración económica ni nada. Lo hizo, fíjate bien, ni siquiera fue por lo que ella dijo en contra de su persona, sino por lo que dijo en contra del menor de edad.
Y la prisión que se dictó en contra de la mami Jordan fue justamente porque había un menor de edad y fuimos nosotros muy enfáticos en el daño psicológico que ese niño recibió al enterarse por compañeros del colegio de mira Me este video, imagino. pero tu mamá fuma droga, pero tu mamá esto. Y eso fue lo que se tomó en consideración. Sin embargo, a través de las mismas redes sociales, esas personas que en un momento la apoyaban, entonces se viraron Se viran. y empezaron a decirle, no, pero ya está bueno, ya esto es personal, ya esto es un show, ya tú lo tuyo es mediático, ya qué sé yo qué. Y por esa presión en parte, se terminó haciendo un acuerdo. Entonces, es lo que te digo, cuando llegan pocos y los que llegan, usualmente no le dan prisión preventiva porque todavía el caso está como muy, se ve como un delito de chabacaneo. No se entiende todavía la magnitud de lo que eso implica. Obviamente no estoy diciendo que tenga que imponerse prisión preventiva en estos tipos de casos, pero sí entiendo que tiene que haber algún tipo de respuesta que se haga entender que eso es que ejerce un daño para que disminuya. Porque todos somos muy feroces y muy aguerridos, escondidos detrás de una pantalla de un celular. Yo me creo un Instagram, pongo la foto de Daniel, pongo la foto de Barack Obama. No, dije de Daniel porque tú estás aquí. No, dije de Daniel porque tú no Daniel, estás ya aquí. tú sabes, cualquier cosa. Daniel es mi compañero de residente. Saludo, Daniel, que te mejore, mi amor. Un besito para ti. Entonces, eso es. O sea, cualquiera es muy aguerrido, escondido detrás de la pantalla de un celular. Es más fácil. Entonces, es más fácil. Y eso obviamente va a hacer que lo que empieza con un tú si eres feo, tú esto, a la gente sienta esa potencia de que lo puedo hacer y pase entonces a tener ese tipo de conductas, tal vez de No, y manera que física. muchas veces se masifica y Ujú. tú ves que una persona comienza y si yo veo que él lo hizo, yo Entonces, me le claro, pongo en la también. ola Con el derecho. porque todo el mundo, ella se enojó, ella hizo un video respondiendo. Pero ahora yo me pregunto, si nosotros acá en nuestro país tenemos algunas leyes que sí nos van amparando y ustedes me han hablado de algunas de las sanciones, me cuentas el caso que pasó con Mami Jordan, muchas veces tiene que haber un menor de por medio. ¿Qué sanciones ustedes actualmente conocen que con la persona que se está violentando a nivel una agresión sexual a través de las redes o grooming cuando la persona se hace pasar por El problema y es demás? precisamente ese. Mira, es que nosotros tenemos la legislación y la legislación sí prevé lo que es el tema de pornografía infantil, lo que es acoso sexual en contra de un menor de edad. Pero mira el término que tú utilizas, el grooming, que el grooming o sea, para la época en que sale la ley era un término desconocido. que no se Era una utilizaba. actividad que no era Que no se que quizás se utilizaba. hacía, pero no No tenía ese número. esa importancia como para que nosotros consideráramos incluirla en la ley. Entonces ahí nos quedamos en el tema de que tenemos que acoplarla a lo que es la legislación relativa a lo que es el acoso sexual a través de medios electrónicos, que tiene penas que pueden ir de 1 a 5 años, tiene penas que pueden ir hasta 7 años. Pero volvemos a lo mismo, el tipo en sí no existe dentro de la legislación. Entonces fue muy conocido el caso de aquella persona que se hacía pasar por agente vamos a decir, de modelaje o de Promotor promotora, artístico. promotor artístico, y que está hablando con una muchacha que tiene 15, 16 años, le está prometiendo tal y cual cosa. No ha pasado, evidentemente, o sea, no, tú lees la conversación, no hay un comentario inapropiado, no hay un comentario de contenido específicamente sexual, no hay una mandadera de fotos, te mando una foto yo en tal forma y tú me mandas una foto de tú en tal forma, no hay eso, pero si tú analizas todo lo que va pasando, ¿verdad? Todo lo que se está dando en la conversación, el subtexto, el subtexto, lo que te dice es, no, pero es lo que le está echando maíz a la muchacha. Entonces, cuando vamos a los tribunales, muchas veces se nos hace difícil calzar esa conducta que él ha cometido de grooming dentro del tipo penal de acoso sexual, porque tú vas a decir, pero es que aquí en este tipo penal me habla de que tienen que haber manifestaciones de tipo sexual, o sea, invitaciones, tienen que haber manifestaciones eróticas, envío de imágenes, lo que sea. Pero en este caso no se está dando. Entonces yo tengo que hacer un force para meterlo ahí, pero realmente el tipo de grooming en esa ley Para no poder existe. dar una respuesta. Y realmente entonces queda como si fuera una laguna. También, como decía la magistrada Esther Agelán Casanova, esa ley no prevé lo que es el ciberacoso, que es un tema que también vamos a seguir conversando a lo largo de lo que queda de entrevista. Pero ya tuve ahí dos situaciones que por su novedad, por el hecho de que se producen con más frecuencia, por el avance de la tecnología desde el 2007 hasta ahora,
no están contempladas en nuestra legislación ni hay referencia de las mismas a través de jurisprudencia, ya sea de el Tribunal Constitucional, que sean que creen precedentes, que son las únicas que pudieran crear, no tipo penal en específico, pero pudieran Precedentes mandar. jurisprudenciales. Pero también yo siento que nosotros tenemos un problema, y esto evidentemente es a nivel mundial, y es el tema de que el delito avanza más rápido que la legislación. O sea, Eso es lo cuando, común. y eso pasa y siempre va a pasar. Está y pasando aquí, está pasando en en muchísimos todo el mundo. lugares. Entonces, cuando tú tienes esos tipos penales que son tan específicos, tú necesitas una serie de cosas, de tipificaciones que se den en el marco de la conducta y de la acción para tú poder tipificarlo y encajarlo en un tipo penal. Si eso no está de moda, si no está pasando, si no se estaba viendo en el 2007, por ejemplo, cuando se modificó la ley, evidentemente que no va a estar en la ley. Entonces, si nosotros hiciéramos reformas inteligentes que pudieran ampliar y prever un poco las conductas, que no sean como tan cerradas, como que tiene que pasar esto y esto y esto, pudiera ser más fácil tú ir de mano con lo que está pasando y tener legislaciones que te respondan. Pero ahí también se pudiera No, ahí crear una tenemos una brecha. discusión, ahí tendríamos una discusión con el Con el principio principio de y taxatividad de legalidad y el principio de también. legalidad. O Entonces, sea, hay, como quiera, hay un la force que tú ley, estás la por norma todo tiene que lado. tener un cierto nivel de Ujú. especificidad. Lo Especificación. que pasa es que, como dice Dalkiri, muchas veces permitimos que avancen las situaciones, las conductas, más rápido de lo que nosotros le damos respuesta. Y a mí me gusta mucho el modelo de los tribunales alemanes porque mientras van proponiéndose estas conductas nuevas, no se hace inmediatamente la modificación del código, pero la jurisprudencia va sentando una basecita y vamos a interpretar esto así, vamos a interpretarlo así, así, y de repente se hace Que a medida que va avanzando. se hace la legislación y ya tenemos la norma, que es una norma construida por lo que ya los jueces han dicho en los tribunales. Pero tú me estás diciendo 2007 para acá, Estamos la hablando que brecha hace- es grande. Y estamos teniendo menores de edad, adultos y demás que están desde el ciberacoso, el grooming, el que te robe la identidad, que está pasando muchísimo, como yo me voy y me aquerello contra la persona cercana a mí que toma mis datos personales, se hace pasar por mí, está pidiendo dinero, está pidiendo fotos que sean íntimas. O sea, ¿cómo yo hago para poder proceder? Bueno, lo que es como dice Dalkiri, pasa el tema de que nosotros todavía no lo hemos concebido o sea, como sociedad no lo hemos concebido con la seriedad que amerita. Porque muchas veces, mi hermano me cogió la tarjeta, me cogió el Facebook, empezó el Instagram, empezó a enviar notificaciones por ahí, a pedir dinero, lo que sea, y yo eso, bueno, lo dejo así, ¿entiendes? Pero realmente ya nosotros o sea, la tecnología ha avanzado tanto a un punto de que tú tienes dos identidades. O sea, tú tienes una identidad que es la persona física que tú eres, la persona que va caminando en la calle, que se monta en el vehículo, que va al trabajo, pero ya también tú tienes una identidad virtual. Entonces, Exacto. esa identidad virtual que tú tienes, hay que protegerla de algún modo. Entonces, no solamente es el tema de que existan las legislaciones, sino también que hay un cambio de conciencia en las personas, de que entiendan de que si ya nosotros en nuestro acuerdo social hemos determinado que nuestra persona de Instagram es importante para nuestro desarrollo de nuestra personalidad, entonces vamos a tratar de que esa persona que nosotros hemos creado, esa persona virtual, se merezca algún tipo de respeto protección. y de protección. ¿Y cómo que se logra? Exigiendo el respeto y la protección. Y quizás no cansándonos, como decía Dalkiri, no cansándonos con el tema de que es muy trajinoso, es difícil, déjame llegar allá y que tengo que esperar la fila de la fiscalía. Ujú. No, o sea, Porque lamentablemente sí pasó. el acceso a la justicia es complejo, es complicado. No es de que tú vas ahí, que tú vas a estar en una oficina con aire y que te van a atender con café. No, tú tienes que hacer una fila, coger tu lucha, etcétera. Pero conversando, por ejemplo, con Ati ahorita, ella me decía, no, porque a veces yo conozco personas que han sido objeto de acoso o de ciberacoso, y cuando van al DINTEL, que es la unidad técnica de tecnología de la policía encargada de esos fines, le dicen, no, pero es que no podemos hacer nada porque esa persona, por ejemplo, ya borró, ya el IP se perdió, ya no sé qué, no sé cuánto. Entonces, eso también es un problema, que, por ejemplo, si tú haces algo y tú me agredes de alguna forma a través del ciberespacio, se supone que eso debería de dejar una huella, pero esa huella también está latente por un tiempo definido. Si la persona no acude rápidamente cuando viene a querer poner la denuncia, que quieren hacer el rastreo del lugar o con lo que se dilatan los procesos,
Ese IP desapareció, esa huella física digital desapareció, ¿y cómo le damos seguimiento? O sea, en el caso de que fuera un hermano que te robó una tarjeta, una persona, tú la conoces, tú sabes contra quién querellarte. Ahora, volvemos al punto, este es un tipo de delito que no tiene rostro, tú no sabes realmente de dónde provino y las huellas, los elementos que te quedan para rastrearlo, realmente hacen un poco cuesta arriba esa labor. Pero ya Eso me hace- eso es un problema más del propio avance de la De la tecnología. tecnología. O sea, es un problema más de que el Estado tiene que hacer una inversión en lo que es la tema de infraestructura, tema de preparación de los técnicos, tema de preparación de las personas que investigan ese tipo de casos, porque no hago nada con tener en la legislación los delitos si no tengo la forma De hacer indagar, no de hacer cumplir, sino de realizar las indagatorias correspondientes sin que desaparezcan, digámoslo así, las evidencias. Entonces, por otro lado, también tenemos la situación que, como tú decías, de que no solamente tampoco el Estado puede quedarse en el hecho de que existió el ciberacoso, tratamos de hacer la indagatoria correspondientes, obtuvimos cierto tipo de resultados, vamos a promover una solución alterna, una solución rápida, que yo estoy de acuerdo con eso, pero ¿qué hacemos si entonces después de ahí no vienen reparaciones con respecto a lo que es el daño que sufre el la daño que sufre la persona? Pero yo le pregunto a ustedes, desde mi posición, no sé de leyes. Simplemente soy una persona que consume, como tú dices, tiene un perfil digital en las redes, en cualquier plataforma. Yo como víctima, ¿qué ustedes me recomendarían que yo puedo hacer a nivel de justicia? ¿Qué yo puedo hacer actualmente? ¿Qué recomendaciones puntuales ustedes me le dan a esas personas que están ahí, están escuchando el podcast, lo están viendo, para poder tener justicia, simplemente? Ya esa te la dejo de Alkiri porque yo no, por la posición no puedo No dar puede. consejos sobre esa parte. Pero el tema es ese. Lo primero que te digo es crear una conciencia social de la importancia que tiene. Y lo segundo es entender la importancia del tiempo en la comisión de estos tipos de delitos. Yo no tengo que esperar que una persona me haga algún tipo de acción desagradable o sexual o lo que fuere a través de una vía telemática. Yo no tengo que esperar una semana consultándolo con el vecino, con el colmadero, con el del barrio, y entonces la pongo y no la pongo porque cuando tú quieras venir a acceder, cuando tú entiendas la importancia que tiene, lamentablemente la evidencia y el rastro digital va a haber desaparecido. Me hicieron algo, yo entendí que acoso, me sentí mal, es su postura, porque al final de cuentas es un ámbito complejo. Lo que para mí pudiera ser acoso o ciberacoso, para otra gente que tenga unos límites tal vez un poco más amplios, le dé maní y no le afecte. Entonces, es un tema que va a depender mucho de tu percepción, de cómo tú lo recibes, porque eres tú la que te estás sintiendo o el que te está sintiendo de esa manera. Entonces, en el momento que tú registres que se provocó esa acción con la cual no te sientes confiable, ve al DICAN inmediatamente para que evites que la información desaparezca, se pueda iniciar el proceso y puedas tener un acceso a la justicia. Es lo primero. Y lo segundo, una vez que ya empezaste el camino tortuoso, no te dejes llevar del vecino, del amigo, del primo, del sobrino y del tío. Sigue con tu proceso, porque si no sigues con el proceso se cae, entonces los mismos actores del sistema no le van a dar la importancia ni la seriedad que tienen, número uno, y número dos, no se va a visibilizar la problemática de cara a entender la seriedad que esto tiene. Agregándole Ok. un poco a eso que ha establecido Alkiris, hay que recordar una cosa, los ciudadanos no solamente tienen deberes, en este caso todos tenemos una serie de derechos y las personas que han sido afectadas por delitos de alta tecnología también tienen una serie de derechos relativos a lo que es el acceso a la información, que es algo que muchas veces lo dejamos de lado porque le dejamos el caso que el Ministerio Público investigue, que el Ministerio Público presente, pero usted tiene un derecho a la información. Muchas veces nos pasa en otro tipo de casos que eran más comunes, como lo que son las estafas digitales de tarjeta, por ejemplo, te hacen una estafa por internet con una tarjeta que tú utilizaste en algún lugar, se te hace un consumo, tú pones el reclamo, el de allá para acá, el banco te dice, recibimos su reclamo, y entonces ahora procedemos a resolver la situación. Muchas veces te devuelven el dinero, se quedó así. Pero usted tiene un derecho a la información de que usted tiene el derecho de saber, ok, banco, pero yo quiero saber quién fue. Verdaderamente, yo quiero saber quién fue, yo quiero saber dónde fue, yo quiero saber cómo fue.
Y de ahí para adelante, si yo quiero entonces poner una querella con respecto a eso, entonces yo tengo mi derecho de poner mi querella. Pero tú sabes que la mayoría de bancos lo que hacen es que interponen la querella ellos mismos. Sí. O sea, el banco te resuelve a ti como víctima, te devuelve tu dinero, el mismo monto, pero el banco se querella contra la persona que fue y entonces es el banco quien hace la querella como entidad también que fue afectada en su estructura y en su seguridad. Entonces el banco pone la querella en contra del infractor, restándole, si así se quiere, el derecho a esa víctima de cónchale, pero aunque tú fuiste el medio, mi dinero era mío. Exacto. Ay, ¿quién me está Y volvemos a un tema de lo que es la verticalidad y la horizontalidad en este tipo de situaciones. O sea, cuando tratamos ese tipo de ilícito de forma vertical, norma, infracción, infractor, siempre va a pasar eso. Ahora, si nosotros lo tratamos de una manera horizontal, en donde la víctima también tiene que jugar un papel, entonces tenemos que hacer una redefinición de lo que es la víctima. La víctima no es solamente el banco que pierde el dinero, la víctima es la persona que ha sufrido, digámoslo así, la estafa. Entonces yo le hago Y no, una y que pregunta tuvo a que ustedes. esperar porque el banco también te dice, sí, es verdad, yo te voy a devolver el dinero en 60 días. Sí. Pero posiblemente ese era el dinero que tú tenías para pagar el colegio de tus hijos, para Comer, pagar, para para hacer comer, cualquier para cosa. pagar el apartamento. Entonces, ese daño también que te provoca el tú tener que esperar 60 días, que cuando viene a ver tú tienes que coger un préstamo y entonces le debes los réditos al prestamista. O sea, lo único que te devuelve el banco fue exactamente la cantidad que fue usurpado, robado de tu cuenta, no más de ahí. Pero el banco posiblemente sí le está exigiendo a ese imputado Daño moral, daño morales, daño daño- indemnizaciones. Entonces, las ganancias de lo que te pasó a ti, al Lo final va a el tener el banco que se banco. queda con ella. Pero también no solamente verlo como un tema de ganancia, porque entonces yo voy con otra cosa. Cuando a ti te hacen un tipo de estafa digital, que se utilizan tu tarjeta, de algún modo tú no te sientes inseguro. Exacto. Tú no tienes- Yo me no siento sien- violentado. Exacto, Me ha tú no te pasado y sientes- me he exacto, sentido tú no te violentado. sientes como que ya tú no puedes Y ya tener después tú una estás como que confianza. la paso o no la O no paso. la paso. Exactamente. La Entonces, esa afectación, cómo se queda, cómo se te devuelve. Si no, tú primero, si tú no pones la querella, y segundo, si el Estado lo observa simplemente como una relación entre yo como Estado, la norma que se infringe, y la persona que violenta la norma, y no te considero a ti como víctima, como una persona que tiene derecho a acceder a la información, que tiene derecho a recibir reparaciones, que tiene derecho a que te indemnicen, que tiene derecho a sentirse seguro de nuevo Exacto. dentro de la sociedad. Oye, Entonces- dentro de la cotidianidad, porque al final tú me estás diciendo, a mí me pasó, yo me sentía inseguro de poder utilizar mis tarjetas, me sentía violentado Claro. y no tuve esa oportunidad de saber quién fue. Ahora, yo desde esta perspectiva, a futuro, ustedes, ¿se está haciendo algo precisamente para poder tener leyes que amparen a esas víctimas que son violentadas a través de plataformas digitales, redes sociales? Hay un proyecto para la modificación de la ley 5307 que entiendo que va a recoger algunos de los tipos penales que estamos mencionando que no estaban recogidos en el momento en que fue promulgada. O sea, por proyecto me refiero a una intención de modificación. Y en segundo lugar, está el tema de que hay que verificar si efectivamente la ley va a ser modificada para incluir un tema más de justicia restaurativa dentro de la misma que incluya más a las víctimas de este tipo de delitos. Es decir, se está haciendo un esfuerzo de esa parte, pero como te mencioné anteriormente, para mí sería más interesante que nosotros los tribunales, primero que lleguen los casos, que nosotros Claro. los tribunales nos refiramos por jurisprudencia y que vayamos construyendo una serie de conceptos y luego esa serie de conceptos entonces la agregamos a la legislación. Proceso que aquí se realiza de forma lenta. Bueno, yo te pregunto a ti, Dalquiris. Las plataformas digitales, las redes sociales, ¿qué rol deberían jugar para la autorregulación precisamente cuando la víctima quiera querellarse? Bueno, eso es un poco más complicado, tú sabes, porque cada plataforma tiene sus políticas, tiene su contrato. seguridad, tiene sus contratos que tú aceptas en el Es cierto. momento en el que tú decides crear una cuenta en Instagram, en Twitter, Aceptar, en TikTok. aceptar. Y son un reguero de cosas que, mira, ni uno que es abogado, siendo honesto, ¿tú alguna vez has leído un contrato? Nunca. Ni uno que es abogado. Entonces, cuando tú aceptar, que tú quieres venir a tratar de buscar algún tipo de responsabilidad, ahí viene el contrato, tú aceptas, tú ni siquiera sabes qué es lo que tú estás aceptando. Y el hecho de tú estar en esas plataformas y de tener una vida activa y de estar en la red social, que ahora mismo, lamentablemente, o para bien o para mal,
es el siglo de la comunicación. Ahora ya no se ve televisión, ahora se ven podcasts, ahora ya no se oye música, ahora oye un Spotify. O sea, estamos en la era de la digitalización y eso hace, por vía de consecuencia, que todo el mundo necesariamente tenga que estar en esa ola. Entonces, eso te da ciertos beneficios, pero al mismo tiempo te pone en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, Pero yo me veo a 5 años, a 10 años, ustedes, ¿cómo ven la evolución precisamente de esas leyes que puedan regular el que la víctima pueda tener justicia? A 5 años, ¿cómo ustedes lo verían aquí en el país? mira, es que como todo está ahora tan digitalizado y los medios de comunicación ahora son más digital que otra cosa, entiendo que se va a producir un cambio interesante con eso. Y las mismas plataformas que tenemos hoy en día, que a cada rato se arma un show, que fulana se fajó con fulana, que fulana difumla a fulana, pero que lo qué hacen sé yo, en vivo. en vivo directo. O sea, eso no hay que Hay ahí no prueba hay tutía. grabada. Y la prueba está y la evidencia está. Y entonces eso va a hacer que, o debe de hacer por obligación divina, que se empiece a fomentar esa cultura y se empiece a crear los estamentos y se empiezan a poner límites a eso. Porque desafortunadamente ahora nosotros tenemos ya muy bien legislado, que si estamos aquí yo te doy un trompón, eso es violencia física, ya, eso está ahí. Porque era lo que pasaba, pero ahora estamos ante una nueva realidad. Claro. Entonces, ante esta nueva realidad, tenemos que buscar nuevas soluciones y entiendo que aunque a paso de tortuga, En 5 años yo En aspiro algún- que muchas cosas, muchas cosas nosotros- pueden ir mejorando. parte de esa aspiración también es, por ejemplo, el tema de la participación ciudadana. Correcto. O sea, existen los proyectos de ley, las modificaciones están ahí. A veces las personas que toman esas decisiones o que hacen esas reformas no tienen tanto conocimiento de lo que pasa a nivel social como lo tiene uno que vive aquí. Pero si yo no voy y digo y expongo mis quejas y mis preocupaciones y mis motivaciones, cuando venga una ley que no me represente o que no me solucione mis problemas y mis conflictos, no me puedo quejar. Entonces nosotros tenemos que empezar Exacto. también a ser más proactivos, a tener participación ciudadana, a hacer foros, a tener conciencia, a leernos y a educarnos. Y para poder entonces tener una opinión que cuente y que sea tomada en consideración. Esos cambios se van a seguir dando porque, como tú dices, el uso masivo de las redes sociales ha producido una serie de situaciones que las personas poco a poco se han ido dando cuenta y se han ido preguntando, pero ven acá, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué una red social tiene que ser dueña de todas mis fotos? Exacto. Entonces, la legislación internacional y la jurisprudencia internacionales van diciendo, ok, la persona tiene un derecho al acceso a su información, esos datos no pueden ser propiedad De la compañía. ¿Cómo pasaba con Facebook antes? Ay, sí. ¿Verdad? ¿Cómo pasaba con Facebook antes? Facebook era dueño de todas tus fotos y tú no tenías ninguna oportunidad de tú reclamar nada con respecto a esa información. Que no, que la estaban utilizando. Feamente. Y nosotros aéreos, En y el nosotros en limbo. Japón, En Belén con los sin pastores. saber En que Belén estamos con los dando nuestra imagen. Pero ahí yo te pregunto, tú que me lo estás diciendo, que lo estás viendo de una forma diferente, que 5 años, va, tú me estás diciendo que del 2007 para acá no se ha hecho nada. Se ha Ahora, hecho lento. Se ha pero, hecho lento. pero muy lento. Para mí es Ah, igual pasa- que nada. No, ha pasado Ahora, así, sí, en estamos de 5 acuerdo. años, tú me dices que sí voy a tener una respuesta como víctima a cualquier situación que me pase o violenta a través de cualquier medio digital. Es que ya hay muchos intereses, o sea, ya el tema de que hemos normalizado tanto cierto tipo de situaciones, eso ha provocado que ya no solamente las personas tengan conciencia, sino que las mismas personas que realizan las leyes vayan entonces considerando cómo vamos a arreglar ese tipo de situaciones, porque que fíjate, que tú puedes firmar digitalmente, Sí. o sea, tú puedes firmar un contrato digitalmente, tú puedes Tú haces acceder a un reuniones de servicio. millones de pesos por Zoom. Exacto, tú haces transacciones. Tú puedes hablar de cualquier cosa, de informaciones que pueden ser secretas, que pueden ser delicadas, que pueden Exactamente. comprometerte. Y tú no sabes si tú por una reunión de Zoom a ti te graban y esa idea millonaria, otra gente viene y la patentiza primero que tú. Entonces, son situaciones, por ejemplo, que en el 2007 no se daban. No La se gente veían. prefería el físico, el contacto tú a tú. Pero ahora la gente... Literal, a ti te llaman y tú dices, vamos a hacerlo virtual. Vamos a hacerlo virtual. Vamos a hacerlo Exacto, virtual. no, Vamos a nivel hacerlo de tiempo todo. es más cómodo. Es más cómodo, pero esa comodidad trae consigo implicaciones. Todo Entonces, trae un esas costo. implicaciones Hay que ido regularla, provocando claro.
que se haya tomado conciencia con el tema de las regulaciones. Quizás aquí no tan rápido, pero ya internacionalmente el tema de los contratos digitales está regulado. Ujú. Ah, De la Ya el firma tema de digital, la por firma ejemplo. digital, aquí, ya el tema de la firma digital está regulado. Sí. Es decir, que eso aquí hay una ley de firma digital. Ujú. Es decir, que respecto a eso hay un avance. Entonces, si tú sufres un fraude respecto a lo que es una firma que se te atribuye a ti digitalmente, tú tienes los mecanismos para poder atacarlo. proceder. Cosa que hace 2 años tú no lo tenías. Pues sí te creo que en ¿Qué 5 tal? o Que 10 estamos años va a tener avanzando. Estamos respuesta. avanzando lento, No, pero yo pero- lo digo porque para mí es crucial poder discutir este tipo de cosas. Como no hay un plan podcast, a nosotros nos preocupaba porque, como le dije, teníamos ya varios capítulos hablando con psicólogas, con creadoras digitales, y ustedes que saben de leyes nos están dando un respiro al que puede ser víctima, al victimario. También le está diciendo... Un mensaje. Sí. Óyeme, va a pasar algo si tú lo haces. Yo le agradezco de verdad, disidentes, que estuvieran con nosotros, que nos estuvieran dando todos sus saberes, aclarándonos la mente y de estar aquí poder compartir cada una de las cosas que ustedes ya vienen trabajando. Nosotros lo venimos trabajando desde el área social, pero ¿qué más le puedo decir? No, que el área social, ya para cerrar de mi parte, el área social siempre, y no me voy a cansar de repetirlo y no me voy a cansar de decirlo. El área social tiene que estar acompañada de saber, tiene que estar acompañada de la educación, por eso que es importante que traten de tratar estos temas desde diferentes perspectivas, pero sobre todo tiene que estar acompañado de una responsabilidad, de saber, o sea, nosotros somos expertos en quejarnos. Y, ay, no, ay, es que no me dan solución, ay, es que la justicia no sirve, ay, es que pobre de mí. Amiga, es verdad que la justicia tiene su problema, no vamos a decir que no, pero también es cierto que si tú no le das la oportunidad, evidentemente esos problemas no se van a ir por arte de magia. Exacto. Muy por el contrario, los que lo hacen se van a sentir con el pecho y el corazón abierto, así, ahora yo voy a hacer tal cosa, porque mira, la puso y la quitó. Y La puso y la quitó. evidentemente la justicia tiene unas sanciones que van hasta de 7 años. O La sea, gente que no, lo no es sabe, paje por ahí- coco, o por sea, ahí se le puede están poner ahí. 7 Pero años para que eso tranquilamente. pase y sea un ejemplo y se pueda crear jurisprudencia, los casos tienen que llegar. Y sé Seguir que, llegando, y sé seguir que llegando. cuesta, porque yo sé lo que implica hasta como abogado. Oye, a veces tú vas a depositar una querella y tú tienes que durar 2 horas en una fila y después el fiscal viene y te dice, no, que esa querella por X y Y Z, que no te la van a recibir. Y tú coges unos piques, o sea, uno sabe que cuesta. De verdad, de corazón, uno lo sabe. Pero también les digo, desde dentro del sistema y como parte de ciudadana que soy, que es la única forma de que los cambios se vean, de que esas reformas, de que esas modificaciones, de que ese futuro del que estamos hablando se dé lo más rápido posible, porque va a depender de nosotros. Y es la parte que a nosotros nos falta entender. O sea, los jueces fallan lo que le lleguen, los fiscales apresan, investigan lo que le llegue. Pero si nosotros, que somos los afectados, no accionamos, señores, lo malo va a seguir siendo malo. Estamos jodidos. Vamos, jodidos. Y no hay un plan podcast para eso. Pero agradeciéndole la sintonía, no hay un plan podcast, Disidente Podcast. Sintonícenos en el próximo capítulo. Yo espero que sí haya otro capítulo. Hasta la próxima.